El primer ejercicio se trata de una pared de largo 2L, la cual inicialmente se encuentra a una temperatura uniforme T sub I. Para cierto instante T mayor a 0, se cambia abruptamente la temperatura de los bordes de la pared a T igual a T infinito, que es la misma temperatura que tiene el ambiente. Este ejercicio se abordará considerando que existe simetría con respecto al centro en X igual a 0, para lo cual se trabajará con la mitad derecha de la pared que tiene un largo L. En la pregunta 1 del ejercicio 1 nos piden encontrar la ecuación gobernante para la temperatura de la pared. Se realiza entonces un balance de energía en un elemento diferencial de la pared, en donde lo que entra es Q sub X y lo que sale es Q sub X más delta X. Luego, se toma el límite cuando delta T tiende a 0. Se reemplaza entonces el valor de delta de energía, que es igual a la masa por el calor específico por delta temperatura. Posteriormente se usa una serie de Taylor para encontrar el valor de Q sub X más delta X menos Q sub X. Desarrollando el álgebra y utilizando el valor de Q obtenido por la ley de Fourier, se llega finalmente a la ecuación diferencial parcial encerrada en el recuadro, donde alfa es conocido como la difusividad térmica. Ahora se definirán las condiciones de bordes. La primera se obtiene a partir de la simetría del ejercicio, en donde la derivada de la temperatura con respecto a x igual a 0 es 0, puesto que la temperatura en ese lugar tiene pendiente 0. La segunda condición de borde es que la temperatura en x igual a L es T infinito. Ahora se realizará el cambio de variable mostrado en la imagen, donde la temperatura de referencia es T infinito. Como se puede ver, se llega a la E de P en función de nuestra nueva variable, y ahora las condiciones de borde quedan homogéneas como se muestra. Nuestra función θ, que depende de la posición y del tiempo, se puede representar como la multiplicación de una función exclusiva de la posición y otra función exclusiva del tiempo. Si lo reemplazamos en la E de P, tenemos la expresión que se muestra. Ahora lo que hacemos es dejar a un lado la variable b dependiente del tiempo y en el otro lado la variable a dependiente de la posición. Aquella igualdad que se ve solo es posible si ambos lados de la ecuación son constantes. Digamos que son constantes a lambda. Ahora se separarán las ecuaciones. Primero se empieza con b que depende del tiempo y es igual a lambda. Haciendo separación de variables podemos llegar a la expresión resultante de b dependiendo del tiempo que se ve en el recuadro. Aquí se señala que lambda debe ser menor a 0 para que la ecuación pueda converger. Ahora se trabajará con la función a, que depende de la posición, la cual se trabaja como si fuese una ecuación de aleta y se llega a la expresión encerrada en el recuadro. Entonces, lo que se debe hacer ahora es multiplicar ambas funciones para encontrar el valor de nuestra variable θ. Haciendo aquello y jugando mucho con el álgebra, se puede llegar finalmente a la expresión de θ en función de x y de t que se ve al final de la página. Ahora, para encontrar las constantes C1 asterisco y C2 asterisco, se tendrá que usar las condiciones de bordes planteadas anteriormente. Usando la primera condición de borde, llegamos a que el valor de C2 asterisco debe ser 0. Con respecto a la segunda condición de borde, como se puede ver en la imagen, tenemos que C1 asterisco debe ser distinto de 0 para la solución no trivial. Por lo tanto, lo que tiene que ser 0 es el coseno de la raíz de menos lambda por L. Para que aquello ocurra, el argumento del coseno debe ser siempre múltiplos impares de pi medio. Haciendo aquello podemos despejar el valor que debe tener nuestro lambda. Dicho valor lo reemplazamos en la ecuación de θ que depende de x y de t, quedando una serie de Fourier como se muestra en la imagen. Finalmente, dejamos expresado como serie de Fourier nuestra función de temperatura que depende del tiempo y de la posición, sumándole t infinito, como se ve en el recuadro. Para obtener el valor de C1 asterisco, n, debemos hacer uso de la ortogonalidad del coseno. Primero debemos recordar el cambio de variable conveniente que realizamos al comienzo y utilizar el perfil inicial que nos dice que la pared inicialmente tiene una temperatura uniforme T sub i. Haciendo uso de lo mencionado podemos obtener la expresión encerrada en el recuadro. Ahora si multiplicamos ambos lados de la igualdad por coseno de 2m más 1 partido en 2l por pi por x y además de eso integramos la expresión resultante entre menos l y l, nos da la expresión que se muestra. En el lado izquierdo tenemos que aquella expresión sería igual a 0 si m es distinto de n, y será distinto de 0 si m es igual a n. En este caso usaremos la condición de m igual a n y despejaremos el valor de la constante C1 asterisco, n, llegando a la expresión encerrada en el recuadro. Ahora nos piden evaluar el perfil de temperatura obtenido anteriormente en distintos tiempos. Las propiedades de la pared son las que se muestran. En el dibujo podemos observar que claramente en un tiempo igual a 0 segundos, toda la pared tiene la temperatura T sub i. Luego en t igual a 0,1 segundos, la temperatura evoluciona como se muestra. En t igual a 5 segundos, la temperatura del centro deja de ser T sub i. Y por último, en t igual 30 segundos, tenemos que prácticamente toda la pared tiene la temperatura T infinito, llegando al equilibrio. Se va a considerar una cantidad de 7 términos para tener una buena aproximación, dado que al ser una serie convergente, solo los primeros términos toman relevancia ya que los demás van disminuyendo hasta hacerse cero. Cabe mencionar que en tiempos pequeños esto tiene importancia, puesto que para tiempos muy largos no hay mucha variación de temperatura en la pared.
Ahora nos piden usar las cartas de Heisler para calcular la temperatura de la pared en el centro, en L medios y en L, para los tiempos considerados en la pregunta anterior. En la imagen se pueden ver todas las características de la pared, como su conductividad térmica, densidad, calor específico, entre otras. Se calcula la difusividad térmica ya que se requerirá para los cálculos posteriores. Para el caso de 0,1 segundos, se calculan los datos pertinentes como 1 partido en el número de Biot y el valor de tau. En la imagen se calcula la temperatura para los tres casos mencionados, que son en el centro, en L medio y en L, y los valores son los que aparecen encerrados en los recuadros rojos. Para el caso de 5 segundos, se repite el mismo procedimiento anterior y los valores de temperatura para los tres casos mencionados también aparecen en los recuadros rojos. Por último, para el caso de 30 segundos, se realiza nuevamente el procedimiento anterior y también los resultados de la temperatura de la pared aparecen en los recuadros rojos. El segundo ejercicio se trata de que tenemos un contenedor cúbico de lado L en el que se encuentran unas bacterias asesinas come carne y paredes denominadas Vascopapa. Debido a malas experiencias con dichas bacterias, el cubo se fabricó con suelo y techo indestructibles, pero por falta de recursos, una de las 4 paredes se fabricó con un material vulnerable a las Vascopapa. Para que las bacterias puedan sobrevivir deben permanecer a una temperatura T sub 0 más delta T. El exterior del contenedor se mantiene a una temperatura constante T infinito fuera del rango de supervivencia de las bacterias como medida de seguridad, ya que, de este modo, en caso de fallar la pared, la convección del ambiente podría matar a las Vascopapa. Cabe mencionar que el contenedor posee en el medio un sensor de temperatura que manda una señal de alerta para que un guardia pueda ir a reparar la pared comida por las bacterias. En este ejercicio se nos pide crear un algoritmo que permita determinar si las bacterias sobreviven en caso de falla. Para poder realizar eso debemos conocer el perfil de temperatura que gobierna el ejercicio. Al igual que el ejercicio anterior, tenemos la misma EDP, como se ve en la imagen. Las condiciones de borde que tenemos en este ejercicio son: la primera es que en un tiempo igual a 0, todo el contenedor se mantiene a una temperatura constante de sub 0, y la segunda condición de borde es que cuando la pared falla, que sería la pared de la izquierda en X igual a 0, como se ve en la imagen, tenemos que el calor de convección que entra es igual al calor de conducción. Todo esto, como se dijo, en X igual a 0. Ahora se realizará un cambio de variable conveniente como se ve en la imagen, donde la temperatura de referencia es T sub 0. Por lo tanto, tenemos la EDP que se muestra en el recuadro. A continuación, se le aplicará la transformada de Laplace a aquella EDP, quedando la expresión que se ve al final de la página. Ahora se definirá una variable ñ que depende de x y s, la cual será igual a la transformada de Laplace de θ, que depende de x y t. Se tiene entonces una ecuación diferencial tipo leta, la que se resolverá como una suma de exponenciales, quedando el resultado de ñ como se ve en la imagen. Ahora se utilizarán las condiciones de borde para encontrar el valor de C1 y C2. C1 debe ser 0 para que ñ pueda converger. Por consiguiente, ahora debemos encontrar el valor de C2, usando la segunda condición de borde. Lo que se hace aquí es expresar la igualdad en función de nuestra variable θ y aplicarle transformada de Laplace a dicha igualdad. Como se ve en la imagen, tenemos la expresión de ñ en función de x, s igual a C2 por la exponencial elevado a la raíz negativa de s partido en alfa por x. Y la otra expresión mostrada es la que conseguimos con la segunda condición de borde anteriormente. Lo que se hace ahora es juntar ambas expresiones y a través de un poco de álgebra despejar el valor de C2. Por lo tanto, el valor de ñ en función de x, s es el mostrado en la imagen. Ahora lo que se debe hacer es aplicar la transformada de Laplace inversa a la expresión resultante para obtener nuestro perfil de temperatura. Haciendo eso y recordando el cambio de variable que se hizo al comienzo del ejercicio, se obtiene finalmente el perfil de temperatura mostrado en la imagen. Con este perfil de temperatura podrá ser posible crear un algoritmo que permita saber si las bacterias sobreviven en caso de falla.